Buenas noches, soy Aymara Jimena del 502 de la carrera de Informática. Tengo 17 años. La división de poderes. La división de poderes es la forma organizada en la que el poder ejecutivo, legislativo y judicial pueden controlar la forma en la que pueden controlar y organizar al país. Es importante que exista esta división de poderes porque así pueden evitar abusos de autoridad, de manera que esto podrá servir como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes no lo ejercen con el motivo de su cargo. La división de poderes tradicionalmente en México se ha basado en la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. En el artículo 116 de la Constitución de México está establecido de manera bien la división de poderes. El artículo 116 lo que nos habla dice que el poder público de los estados se dividirá por su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El poder ejecutivo, está encargado de la administración y conducción del Estado, de la toma de decisiones políticas y estratégicas. Suele recaerse en la figura de un jefe de Estado, llamarse así o presidente o primer ministro, dependiendo de la estructura burocrática de la nación en la que estés. Este cargo suele ser electo por votos, directo o indirecto. Puede estar secundado por un vicepresidente o por varios vicepresidentes. Se encuentra descentralizado en el caso de repúblicas federales, en el mandato de gobernadores provinciales. El poder legislativo se ocupa de la legislación, es la elaboración de leyes que rijan la vida en el país y que sirvan de contrapartida del poder ejecutivo, se unen o están entrelazados entre sí. Muchas de las decisiones presidenciales, de hecho, deben ser refrendadas por el legislativo antes de poderse aplicar. Usualmente este poder es el encargado de enjuiciar políticamente a los funcionarios de cargos públicos, pues la suya es la voz del pueblo en su presentación directa. Ellos son los que hablan por el pueblo. El poder judicial, como les digo, todos están entrelazados entre sí. Entonces el poder judicial es el encargado o es el que hace cumplir las leyes, interpretando lo establecido en la Constitución para que el Estado funcione en pleno respeto de la ley. Para ello cuenta con diversos organismos judiciales, a la cabeza de los cuales está el Tribunal de Suprema Justicia, pero que se extiende como un árbol de mayor a menor jerarquía a lo largo y a lo ancho de la nación. Además, el Poder Judicial se encarga de resolver las controversias y conflictos entre los demás poderes públicos, siempre a la luz de lo establecido de la Carta Magna. Lo siguiente es nombrar al titular de cada poder federal, estatal y municipal. El Poder Legislativo Estatal resuelve las cosas relacionadas con las leyes estatales y con los asuntos electorales. El jefe de gobierno municipal es el presidente municipal. Los sindicatos resuelven los conflictos. Los regidores reciben las leyes municipales que después son aprobadas por las dos cámaras de diputados y la de senadores. En el Poder Ejecutivo, el presidente de la República es considerado el jefe del poder o nivel federal, en tanto los gobernantes ocupan el mismo cargo a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel municipal. El Poder Judicial en el estatal está integrado por un órgano superior, al cual se le denomina Supremo Tribunal de Justicia, el cual funciona como tribunal de senadores instancia y por los que juzgados
de primera instancia y mínima cuantía. En lo federal son encargados de resolver conflictos entre personas y entre órganos del poder público, así como proteger los derechos humanos establecidos por la Constitución Federal. Pues en mi conclusión sobre la división de poderes, es un concepto central necesario dentro del sistema que conocemos como democracia, pues asegura una correcta distribución de las funciones del Estado como órgano superior y rector del orden social. Existen lo que son los tres principales poderes. Sabemos que existe el poder legislativo. Como su nombre lo indica, es el de crear leyes y que restringirán o se incentivirán comportamientos en los individuos. Sabemos que existe el poder legislativo. Como su nombre lo indica, es el de crear leyes y que restringirán o se incentivirán comportamientos en los individuos. El Poder Judicial vela por el correcto cumplimiento de las leyes creadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes o proyectos. Como antes mencionado, son los tres poderes entrelazados para poder tener un buen orden social. Como vemos, es muy importante velar por cada uno de estos poderes para que se mantengan independiente del otro, puesto que cada uno de ellos aseguramos que se restrinja el uno al otro y no termine ejerciéndose la voluntad autoritaria del Poder Ejecutivo, siendo esta su principal ventaja. Como desventaja podríamos considerar el hecho de que estando los tres poderes separados, puede ser un proceso difícil llegar a consensos al momento de tomar decisiones y proyectar la ley.